Hemos estado aprendiendo y meditando acerca de esa hermosa decisión del creyente, en este caso ejemplificada en David. Cuando él le dice a Dios, Dios, yo ya entendí, ya comprendí que me das la oportunidad todos los días de atender a mis caminos. De esa decisión de no pecar en los caminos que elige, de las actitudes que toma, de las palabras que dice. Por eso dice, atenderé a mi lengua para no pecar. Uno debe preguntarse, y es el tema de este estudio, uno debe preguntarse, ¿de dónde surgen esos deseos? ¿De dónde surge el corazón de una persona para agradar a Dios? Para hacer lo que a Dios honra, para dejar fuera de su vida lo que a Dios no le agrada, etcétera. Y debemos siempre mantenernos claros, así bien conscientes, de que el único que puede producir el deseo en nuestra vida de hacer lo que es agradable a Él es Él mismo. El incrédulo, tú y yo, antes de venir a Cristo, no teníamos ningún deseo, ninguna inclinación a las cosas de Dios. Pensar en Dios o que Dios estuviera involucrado en nuestra vida era, por decirlo así, el último de nuestros pensamientos. Pero cuando Dios entra al corazón, Dios entra a transformar. Y lo que Dios quiere recordarnos hoy es que si tú ya recibiste a Cristo, Él es el que produce el deseo, pero hay una condición, aún como creyentes, tenemos que darle el lugar de autoridad en nuestra vida. No olvides que desde el punto de vista del corazón humano, toda persona tiene un corazón que puede entregarle o no a Dios. Desde el punto de vista del corazón humano, una persona respecto a Dios puede tener a Jesús fuera o dentro, nada más. O está fuera de tu corazón, cerca, porque la palabra dice que está ahí tocando, ¿no? Llamando, o puede estar dentro. Y es adentro donde Él puede producir el querer como el hacer. Fíjate, dice Filipenses 2:13, Pablo le escribe a estos creyentes y les dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer. Es Dios quien lo hace. Esa es su voluntad, ese es su proyecto, que nosotros deseemos las cosas de Dios. Ahora, ponte ahorita a pensar, si tú ya eres creyente, ¿cómo podemos reconocer que hay veces donde no te dan ganas? Hay veces que no tienes ganas de leer la Biblia. Hay veces que no tienes ganas de orar. Hay veces que no tienes ganas de levantarte para ir a tu estudio. ¿Qué? ¿Dejaste de ser salvo? No. La palabra de Dios dice que invitar a Jesús al corazón se hace una sola vez. Pero el deseo y la decisión diaria de dejar a Jesús en el trono de nuestra vida sí depende de nosotros. La salvación no se pierde. Pero la obediencia a los llamados de Dios, a las invitaciones de Dios, sí depende de nosotros. Y entonces, cuando tú dejas de leer la Biblia un día, pues al siguiente día va a ser más fácil que la dejes de leer. Cuando tú dejas de orar unos días, un tiempo, después piensas, pues no es tan importante. Y no te das cuenta que espiritualmente te estás sufriendo, te estás así adelgazando, por ponerlo en esta forma, ¿sí? Ahora, cuando escuchamos es que Dios es el que produce el deseo, uno puede cometer el error de pensar, y yo lo he escuchado muchas veces, bueno, si es Dios quien produce el deseo, pues qué padre, me voy a esperar a que Él lo produzca, ¿no? Y mientras me quedo como estoy. No se trata de eso, porque Dios solo lo puede producir en quien quiere. Y aquí hilamos esta enseñanza con lo que hemos venido viendo. Dios dice, yo trabajo en el que quiera que yo trabaje en su corazón. Entonces, en términos generales, Dios solo puede trabajar en un corazón que sea abierto a Él. Pero una vez abierto a Él, Dios dice, yo solo puedo trabajar en el corazón que cada día se pone en mis manos. Por eso, dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Normalmente pensamos o mostramos este versículo a la persona que aún no ha recibido a Cristo. Y claro que aplica.
Si tú estás escuchando hoy esto y Dios no está en tu corazón, si tú no tienes seguridad de salvación, hoy Dios te está volviendo a decir, dame tu corazón. Pero el creyente, el que ya ha aceptado a Cristo, el que tiene así certeza en su vida por lo que ha visto de Dios en él, de que Dios ya está en su corazón, Dios te sigue diciendo hoy, dame tu corazón. Dame tu corazón, porque solo ahí vas a poder estar manteniendo tu vista en las cosas que a Dios le agradan. Fíjate la parte final, dice, miren tus ojos por mis caminos, los caminos de Dios. Para salvación, entregas el corazón una sola vez. Cuando sinceramente le dices a Dios, Dios, aquí está mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que tú la diriges. Pero para disfrutar la salvación, para disfrutar ese gozo, esa paz, ese deseo de servir, ese ánimo de estar haciendo los negocios del Padre, eso se requiere que todos los días y a cada momento tú vayas con Dios y le digas, Dios, aquí está mi corazón. Por eso, Dios va a hablarnos hoy de un tema que es valiosísimo. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Dice en Proverbios 4:23, seguramente lo has escuchado, quizás hasta te lo sabes de memoria. Dice Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando Dios se voltea con nosotros, así en lo individual, y te dice, guarda tu corazón, lo que quiere decir es que te pongas en una actitud como de un centinela, que sabe que lo van a venir a atacar, que sabe que el enemigo está ahí afuera y que va a querer robarte lo que la salvación significa para ti. Tú debes ser como ese centinela que está vigilando que el enemigo no se acerque y te robe tus cosas valiosas. El pasaje dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas valiosas. Me viene a la mente un pasaje donde cuando Israel empezó a alejarse de Dios, Dios permitió que llegaran enemigos extranjeros que le robaron todas sus cosas valiosas. Se llevaron su oro, su plata, se llevaron todo lo que representaba la bendición de Dios sobre sus vidas. No dejaron de ser el pueblo escogido, pero dejaron de disfrutar los beneficios de ser los escogidos de Dios. Y por eso Dios dice hoy al creyente, a ti y a mí, no te duermas. Todos los días tienes que estar cuidando tu corazón. Este pasaje habla de cosas valiosas. Piensa lo que Dios te ha dado. Dios te dio una vida nueva, te dio un testimonio, reconstruyó tu familia, te ha dado relaciones en Cristo que son valiosísimas, cosas que cuidas, que proteges. Y Dios dice, sobre todo esto, guarda tu corazón. Vamos a leer este mismo pasaje en otra traducción para ver otra óptica. Fíjate, dice en la versión de las Américas, dice, con toda diligencia. En el Nuevo Testamento dice, en lo que requiere diligencia, no seas perezoso. Y aquí Dios dice, con toda diligencia, guarda tu corazón. O sea, no hay cosa más importante, dice, porque de él brotan los manantiales de la vida. Cuando tú te preguntes, ¿por qué no estoy disfrutando mi vida en Cristo si ya lo conozco? Es porque el corazón no está siendo guardado. Por eso es tan importante esto. ¿Por qué? Porque del corazón surge tu razón para vivir. Del corazón surge el sentido que tiene tu vida. Otra traducción de este mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón. Y fíjate la parte final. Porque el corazón, determina el rumbo de tu vida. Nos gusta pensar, anhelamos, pienso, como creyentes, llegar al final de la carrera con gozo, como Pablo dice, ¿no? Acabé la carrera, llegué al final. Dios me tiene guardada mi recompensa. Pero para poder llegar al final, tú debes mantener un corazón guardado. Porque de ahí va a depender que el rumbo de tu vida sean los caminos del Señor. Las fronteras de nuestra vida, las fronteras, lo que queremos alcanzar dentro del proyecto de Dios. Y cuando hablo de esto, piensa por ejemplo en Israel. Cuando Israel llega a la tierra prometida, Dios les dice, aquí está la tierra que yo les doy, vayan y tomen posesión de ella.
Israel llega, conquista Jericó, tiene una victoria impresionante y enseguida se empiezan a alejar de Dios. O sea, la siguiente ciudad que tenían que conquistar, ya no pudieron conquistarla en ese momento porque se desviaron del mandamiento del Señor. Esto nos ilustra, vamos a decir, cómo puede ser y cómo Dios no quiere que sea la vida cristiana, tu vida cristiana, que llegas al Señor, tienes así grandes victorias y luego se te olvida y empiezas otra vez a experimentar derrota. El corazón es el que determina hasta dónde llegan los límites de la heredad que Dios te da. ¿Qué quieres? ¿Una heredad chiquita? ¿Quieres unos límites del territorio conquistado por Dios para ti pequeños? Tu corazón es el que determina hasta dónde llegas. Por ejemplo, en lo práctico, tu corazón determina hasta dónde vas a amar. Y cuando hablo de amor, no hablo nada más del amor entre pareja, sino en un sentido Dios nos dice, y eso es textual, dice, ámense unos a otros. El segundo mandamiento más importante de la Biblia es ama a tu prójimo como a ti mismo. En el corazón determinamos hasta dónde vamos a amar. En el corazón determinamos hasta dónde vamos a ayudar. No nada más en la obra de Dios, sino también ayudar a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. En el corazón determinamos hasta dónde vamos a servir. Dios, sí, yo quiero servirte, y le ponemos condiciones, ¿no? Eso, en lugar de que sea un privilegio para nosotros el que Dios nos llame al servicio. Bueno, sí, Dios, yo quiero servirte, pero aquí están las letras chiquitas. Si quieres que te sirva, que se cumpla esto y esto y esto y esto. En el corazón determinamos hasta dónde voy a ser fiel. Piensa en Demas. El corazón de Demas fue descuidado, de tal manera que un día Dios tiene que decirnos de él, Demas se apartó, se alejó, regresó al mundo. Si tú quieres una vida tan grande como Dios la planeó para ti, porque siempre escuchamos esto, y esto la palabra de Dios lo dice, Dios tiene un plan individual, perfecto, precioso para ti. ¿Tú crees que el plan de Dios para tu vida es chiquito? ¿Es raquítico? Si tú quieres el plan de Dios para tu vida tan grande como lo leemos en la Biblia, entonces tú debes procurar tener un corazón amplio, un corazón grande, porque solo Dios puede darte su vida en la medida de que tu corazón está ensanchado, porque tu vida la va a determinar tu corazón. Hay una novela que escribió un creyente hace muchos años, Juan Bunyan, que se llama El progreso del peregrino. En esta novela se narra a partir de la experiencia de un personaje principal que se llama Cristiano, ¿no? Cómo es su vida desde que se convierte hasta que llega a las mansiones celestiales, ¿no? En ese trayecto, este cristiano se enfrenta con muchas cosas. Se enfrenta con la desesperanza, se enfrenta con el miedo, se enfrenta con la persecución, pero en todo ese camino hay un personaje que va estando con él a su lado. Es un personaje que se llama Gran Corazón. Y ese Gran Corazón es el que lo sostiene, lo ayuda, lo anima en cada momento de su vida. Si tú quieres un gran corazón, tienes que permitirle a Dios que ensanche tu vida. Pablo le escribe a los corintios y les dice, no sois estrechos en nosotros. O sea, Pablo quería darles más, Dios quería darles más, pero Pablo les dice, ustedes están estrechos en el corazón. Para que puedan recibir más, ensanchen el corazón. Tú no puedes vivir bien, y al menos no a la altura de lo que Dios planeó para ti, si tu corazón no está ensanchado. Si el corazón es malo en ese sentido. Pero por otro lado, tú no puedes vivir mal, o sea, no puedes estar lejos del plan de Dios si tú permites que Dios ensanche tu corazón, ese corazón bueno, como dice Jesús. Jesús dice en los evangelios, del corazón bueno
salen buenas cosas, porque de allí surge nuestra vida. Palabras de Jesús, Mateo 12:35, el hombre bueno. ¿Cuál es el hombre bueno? El que ha permitido que Jesús transforme su vida. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. ¿Qué sacamos? Lo que Dios nos ha dado. O sea, no tenemos nada que dar bueno que no sea algo que Dios nos haya dado. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ese sí lo tenemos. Ese no nos cuesta ningún trabajo. Nuestra naturaleza, nuestra carne, lo produce. Dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne. Y empieza una lista. Y cuando la vemos ahí, decimos, ay, ese soy yo. ¿Quieres dejar de producir esas malas cosas? Deja que Dios produzca en ti el tesoro del buen corazón que solo Él puede producir. Lo que hay en tu corazón, lo que sea el tesoro en tu corazón, va a determinar qué estás sembrando. Por ejemplo, tu corazón va a determinar en qué temas se desarrollan tus pláticas. Si aprovechas las oportunidades cuando tienes una conversación con una persona para estar reflejando que amas a Dios, que lo conoces, que quieres agradarlo, que quieres compartirlo. Nos habla de cómo está el corazón. Si tú cuidas el corazón, estarás cuidando todo esto que Dios nos ha venido enseñando. ¿Por qué? Porque entonces podrás cuidar tus actitudes, podrás cuidar tus palabras, podrás cuidar tus caminos, podrás cuidar tu motivo de vivir. Porque vas a estar recordando que Dios te hizo un hermoso depósito. No tenemos nada por nosotros mismos, todo nos lo dio Dios. Por eso Pablo, inspirado por Dios, le dice al joven Timoteo, 2 de Timoteo 1:14, le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que recuerdes que eres un depósito y que vas a reflejar con tu vida de qué estás llenando ese depósito. La vasija, nosotros, Dios nos dice, somos vasijas de barro, pero podemos estar llenadas de cosas que honran a Dios, de los deseos que Dios produce, o podemos estar dejando llenar nuestra vida de las cosas que la naturaleza humana produce. No perdono, no sirvo, soy egoísta, etc. Cuando Dios te dice, he hecho un depósito en ti, te dice, cuídalo. Le vuelve a decir Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6, versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Sabes? A cada creyente, y tú y yo no somos la excepción, Dios nos ha dado algo. Y Dios sabe que hay peligros para que eso que Dios te dio no se ocupe, no se ponga a su servicio. Por eso el pasaje que acabamos de leer no termina ahí, dice evitando, y Pablo le da en ese momento a Timoteo algunas cosas que podían distraerlo de su actividad principal, servir a Dios. El pasaje dice, evitando las profanas pláticas, evitando discusiones sin provecho de la falsamente llamada ciencia. Pero tú y yo podríamos aquí ubicar el evitando, ¿lo quieres volver a poner? Y por eso lo dejé así en puntos suspensivos. Porque tú puedes ver aquí el evitando, pensar en qué cosas hoy te pueden estar distrayendo de aprovechar ese depósito que Dios puso en tu vida. Porque si recordamos que Dios nos ha dado a todos algo para servirlo, Dios dice, cada creyente tiene cuando menos un don, cuando menos uno, una habilidad, la posibilidad de hacer algo ¿para qué? ¿Para sí mismo? No, para ayudar a otros, para fortalecernos unos a otros en el cuerpo de Cristo y para que otros puedan integrarse a ese cuerpo. Y entonces cada creyente tiene una habilidad, a lo mejor para ayudar. Platicaba con una persona en estos días que me decía, yo sé que Dios me dio el don de servicio y no encuentro satisfacción en mi vida en otro lugar que no sea estar sirviendo, haciendo algo para alguien. Y Dios me da oportunidades para compartir de Él. No hay creyente que no tenga un don. Dios da el don a cada persona que se ha convertido. A lo mejor el don que tú tienes es el de consolar
el de enseñar. A lo mejor tienes el don de ayudar a otros a crecer en su vida cristiana, a resolver sus problemas espirituales. A veces pensamos en el don y nos limitamos a pensar, bueno, sí, el don de pastor, o el don de misionero, o el don de predicador, o el don de evangelista. No, lee la Biblia. Hay muchos dones. Y Dios dice, cada creyente fue puesto en el cuerpo para ayudar. Y lo compara con un cuerpo, precisamente, ¿no? No todos son ojo, no todos son oído, no todos son olfato. Bueno, ¿alguna vez han cortado mal una uña del pie? Que así del dedo chiquito, ¿no? ¿Qué es ahí? Es el dedo chiquito, pero ¿cómo duele, no? Y no puedes dar un paso así firme, confiado, sin que te esté molestando esa uñita que te cortaste mal. O sea, cada miembro en el cuerpo es importante y cada miembro ayuda a que haya estabilidad, a que haya crecimiento, a que haya movimiento. Todo nos fue dado por Dios para usarlo. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, Jesús le dice a los discípulos, les habla de un señor que se fue lejos, pero antes de irse le deja a sus siervos talentos, ¿no? Esa es la idea de este pasaje. Les deja talentos para que vayan y hagan algo con ellos en lo que Él regresa. El Señor se va, los siervos se quedan y cada uno empieza a hacer con esos talentos que recibió lo que decidía hacer respecto a cómo estaba su corazón. Al tiempo, el Señor de estos siervos regresa y los empieza a llamar a cada uno para hacer cuentas con ellos. Y llega el que recibió 5 talentos. ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, el que llega con los 5 talentos le dice, Señor, tú me diste 5 talentos. Y sobre lo que me diste, aquí están, he ganado otros 5. Todo esto es tuyo. Las palabras de Jesús, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Lo mismo llega el que recibió 3 talentos. Señor, me diste 3, aquí están, gané otros 3. Pero luego llega el que recibió 1. El que recibió 1 llega con Jesús y le dice, llega con el Señor y le dice, Señor, yo sabía que tú siembras, que tú recoges donde no sembraste. Me dio miedo. Así que fui y escondí lo que me diste en la tierra para que no le pasara nada. Aquí tienes lo que es tuyo. Y las palabras del Señor son, siervo malo. Siervo malo, flojo. Cuando menos debiste haber puesto el talento que te di en las manos de los banqueros para que al volver yo recibiera lo que es mío con los intereses. Esta parábola, esta enseñanza de Jesús es para nosotros. No hay duda que todos nosotros somos el que tiene 5, el que tiene 3, o a lo mejor eres el que tiene 1. Pero aunque tengas 1, Dios dice, tienes que ponerlo a trabajar. Tienes que ponerlo en su uso. Obviamente esta parábola de Jesús está enseñando que cuando Dios nos dice, te pongo algo en las manos, no es para, lo voy a guardar bajo llave para que no le dé ni el aire. No, lo voy a poner a producir. Voy a poner mi vida en las manos de Dios, porque de la vida, del corazón, es donde sale, y hacemos ya un resumen de todo lo que hemos estado viendo, de ahí salen las actitudes, de ahí salen la decisión de nuestros caminos, de ahí salen las palabras y conversaciones que tenemos, de ahí sale, todo sale del corazón. Y lo que decidimos hacer con nuestra vida está determinando cómo estamos cuidando o descuidando el buen depósito. Dios tiene un proyecto, recompensarnos por lo que hicimos para Él. O en otras palabras, siendo más exactos a lo que la enseñanza es, lo que le permitimos a Él hacer en nuestra vida. Dios dice que Él quiere regresar a recompensar. Como este señor de la parábola de Mateo 25. ¿Por qué recompensar? Porque Él nos ama. Dice Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios 5:10, les recuerda que todos vamos a estar un día
en este tribunal de Cristo. Dice, porque es necesario que todos nosotros, ahí vamos a estar tú y yo como creyentes, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Te aclaro, no es un momento en el cual se decida si eres salvo o no. No, ahí nada más van creyentes, salvos, nacidos de nuevo, personas que le entregaron su vida a Dios. Pero es el momento de la premiación. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. O sea, todos vamos a ir a ese evento. ¿Qué quieres recibir? En ese momento nos vamos a dar cuenta que sí tenía razón, que sí tenía sentido vivir para Cristo. O quizá en ese momento te vas a dar cuenta que desperdiciaste la oportunidad de poner tu vida en las manos de Dios. En el libro de Apocalipsis, Dios dice que cuando pasen las primeras cosas, dice, las primeras cosas pasaron, dice, y ya no habrá muerte, ni dolor, ni lágrimas, etcétera, ¿no? ¿Sabes cuáles son las últimas lágrimas del creyente? Las que se derramen en el tribunal de Cristo. Van a ser dos tipos de lágrimas. Lágrimas de gozo y de agradecimiento, de decir, híjole Dios, no te mires. Yo no hice nada, todo lo hiciste tú. Nada más te dejé hacerlo. Nada más estuve dispuesto. Nada más decidí morir a mí mismo. O podrán ser lágrimas de tristeza, de decir, Dios, o sea, de alguna forma Dios nos va a dejar ver lo que hubiera sido nuestra vida si lo hubiéramos dejado dirigir, si lo hubiéramos servido. Y entonces vas a llorar de Dios lo que me perdí. Entonces, tu vida es ese depósito, donde Dios dice, en el tribunal de Cristo vas a ver el valor de tus decisiones aquí. Hay creyentes que caminan así, y no hablo nada más de este grupo, sino la iglesia universal, o sea, la iglesia en todo el mundo. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la iglesia iba a estar adormilada. ¿Sí? Y hay creyentes que piensan que la vida cristiana es reunirse una vez a la semana o dos. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y qué haces para Dios? Me congrego. Los más espirituales, por usar la expresión, dicen, y además participo en tal cosa. Y pensamos que esa es la vida cristiana. Y Dios dice, tu vida cristiana es una vida de 24/7. Tú decides cuánto va a contar tu vida, porque tú decides cuánto gozo quieres recibir, para cuánto gozo quieres transmitir y vivir. Tú decides si quieres una vida de gozo o una vida de tristeza. David dice, en el día que temo, el temor va a venir, la aflicción va a venir, la circunstancia difícil va a venir, no tengas duda. Pero ahí tú decides dónde quiero vivir. ¿En el gozo o en la tristeza? ¿En la preocupación o en la confianza? ¿En la gloria de Cristo o en la humillación? Si tú quieres vivir en la vergüenza de cuando llegue Jesús, salir volteando para otro lado porque no puedes llegar con Él con la confianza de aquí está lo que me diste y todo lo que gané sobre ello. Pero Dios es tan grande que dice, te lo voy a recordar. O sea, no vamos a llegar a ese día sin aviso. Como el creyente llega avisado, también el que aún no conoce a Dios va a llegar a un juicio diferente, pero también llega avisado. Nadie va al lugar que Dios no quería que fuera, que es el infierno, sin aviso. La palabra de Dios dice, por toda la tierra salió la voz del que predica el evangelio, que no vayan a ese lugar. Tú y yo somos testigos de cómo es el deseo que Dios pone, por eso invitamos a las personas, por eso organizamos campañas, por eso nos estamos animando constantemente, habla de Cristo, por eso invertimos tiempo, dinero, esfuerzo, porque queremos que no vayan a ese lugar. Pero aún así, la Biblia dice, va a haber personas que rechacen a Jesús y que se enfrenten a un juicio muy diferente.
Fíjate, Apocalipsis 20, versículos 11 en adelante. Y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, Dios, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, al momento de este juicio, hasta la tierra, el cielo, lo que conocemos así físicamente, huye. Y vi a los muertos. ¿Cuáles son estos muertos? Los muertos espirituales, los que no aceptaron la vida de Dios para sí mismos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese libro de la vida es el libro en el cual Dios escribe tu nombre de manera indeleble, el día que le dices, entra a mi corazón, cámbiame, transfórmame. Se abre ese libro de la vida y ahí va a mostrarles Dios todas las oportunidades que tuvieron para recibir a Cristo. Oye, te hablaron en tal día, te compartieron en tal momento, escuchaste en tal ocasión. Sigue diciendo el pasaje, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades es el lugar de los muertos, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La persona que muere sin Cristo, que muere espiritualmente sin haber recibido, aceptado a Dios. Dice, va a ser lanzada, ahí sí de forma permanente, a un lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabes qué es lo más triste, terrible de esta escena? Que eso es por lo que Jesús murió, para que no tuviéramos que enfrentarla. Es triste, es doloroso pensar en cuántas personas se van a encontrar en ese juicio porque simplemente no quisieron decirle a Dios, Dios, aquí está mi corazón. Acepto que me perdones. Fíjate, Dios te ofrece el perdón y lo único que espera es que le digas, acepto que me perdones. El que no acepta el perdón está decidiendo, yo quiero pagar. Yo quiero hacer las cosas por mí mismo. Se le ofreció el perdón, su decisión fue rechazarlo. Hay muchas excusas para no arrepentirse. Yo he escuchado personas decir, es que yo no me puedo arrepentir porque no quiero perdonar. Imagínate, no quieren perdonar y el que no quiere perdonar sabe, yo no puedo aceptar a Dios porque Dios me invita a perdonar. Pero Dios dice que Él te está llamando y si tú quieres, dice, aún puedes en tu lugar, ahí donde estás con esas dudas, con esa inseguridad, con esa incredulidad, pero si quieres decirle a Dios, Dios, quiero creer. Podemos orar para terminar este estudio y darle a Dios gracias por la salvación, número 1. 2, vamos a pedirle a Dios que nos haga conscientes de ese hermoso depósito que Él ha hecho en nuestra vida. Acuérdate, tú nada más eres un depositario. El depósito, lo que contienes, depende de Dios. Pídele a Dios que te haga consciente de cuál es ese depósito para que lo pongas en sus manos, a su servicio. Y si tú no has recibido a Cristo, si hoy no tienes total seguridad de que Él está en tu corazón, no esperes más. Sencillamente dile a Dios, perdóname, estoy mal, te necesito, entra a mi corazón. Es todo lo que necesitas decirle. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la cruz. Gracias porque en ese lugar tú saldaste completamente nuestra deuda. Y si hoy estamos aquí con esta libertad de acercarnos a ti, es porque tú abriste el cielo para nosotros. Tú abriste el acceso a ti, a ese hermoso trono, al cual hoy podemos llegar con la confianza de que somos aceptados, porque nos limpiaste en Cristo. Gracias porque además hoy nos recuerdas que cada uno, sin excepción, estamos equipados por ti para servirte, para hacer algo, para ser útiles en el cuerpo de Cristo.
Y te pedimos que tú trabajes en nuestro corazón, nos hagas voltear a este hermoso depósito y que podamos decidir ponerlo en tus manos, ponerlo a tu servicio. Dejar ya la actitud pasiva, observadora, a tomar una actitud de participar contigo, de ocuparnos en tus caminos, en tus negocios, en tu inversión. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que tú lo que quieres es recompensar nuestra vida por lo que tú haces, por lo que tú produces. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.